¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de estas confidencias a través de la radio en Génesis 98.1 y en plataformas digitales también. Hoy me da mucho gusto saludarles como cada jueves por las noches. Soy Coranelda González porque en este programa aprendemos juntos. En este programa es hacer como también una catarsis. Este programa es como una consulta masiva gratuita. Por eso me encanta poder hacer estas confidencias sobre temas muy especiales que nos va pidiendo toda la comunidad que desde hace ya pues muchos años, más de 6, 7, ya perdí la cuenta con este programa, que nos piden todas las noches, los jueves a las 8, aquí en el 98.1. Hoy vamos a tocar un tema que, según yo recuerdo, no habíamos tocado aquí en Confidencias y lo habían pedido mucho. Hablar sobre las adicciones. Porque las adicciones, ya sea conductuales o relacionadas con sustancias, representan uno de los fenómenos más complejos de la vida humana. No se limitan únicamente al consumo de drogas y alcohol, que es como lo que todos conocemos cuando se habla de las adicciones, ¿no? También incluyen patrones de comportamiento que generan dependencia emocional y psicológica, como la codependencia en las relaciones interpersonales. Estas dinámicas no solo afectan al individuo, sino que repercuten profundamente en su entorno inmediato, alternando la armonía familiar, social y laboral. Para hablar de este tema, en este programa que hemos denominado Cuando el control nos controla, está conmigo una especialista que lo domina al 100%, la psicóloga Lourdes Garza. Ella es, pues psicóloga, tiene maestría en psicología educativa, actualmente también está haciendo un doctorado en psicología e investigación, tiene diplomado en terapia breve, sistémica e hipnosis en la práctica diaria y neurocoaching. Y vamos a platicar de ella un poquito más también ya ahorita que pueda saludarlos y sobre este tema que nos atañe a todos. ¿Cómo estás? Bienvenida, Lourdes. Gracias por la invitación, Coranelda, un gusto ya ponerte cara, como te decía ahorita. Muchas gracias y gracias por escucharnos, por seguirnos y hoy por estar aquí en el programa, gracias. Porque hay muchas dudas en torno a las adicciones, me has dejado con la boca abierta ahorita fuera del aire, con todo este tema. A ver, de entrada yo te quisiera preguntar primero, ¿todas las personas en la vida, en nuestra vida, vamos a tener una, dos o más adicciones o hay personas que de plano nunca tienen adicciones a nada? Mira, se cree, ¿verdad?, que sí hay personas que pueden tener esta oportunidad o que nacen ya con unas herramientas específicas donde pueden discernir un poquito más la situación que viven y no caer en alguna adicción. Porque a lo mejor sí pueden tener esta necesidad de tener algún placer para como menguar un poquito la vida diaria, la vida cotidiana. Sin embargo, se dan cuenta y hacen un cambio, ¿no? Pero hay otras personas, ¿verdad?, que me incluyo, que de repente como que a lo mejor por la intensidad o por la personalidad o el temperamento con el que nacemos, tendemos más a quedarnos en algo. Porque ahí nos da placer o porque nos podemos fugar más fácil de alguna situación o porque así lo vamos entendiendo, ¿no? Entonces, sí hay personas que todas buscamos el placer porque en esta vida aparte tenemos una cultura como que de que no sufras, de que no tienes por qué aguantarte un dolor de cabeza, porque eso, entonces tendemos a sí buscar como que siempre estar como muy en modo muy zen, pero realmente es complicado. Sí. Pero sí hay personas que lo disciernen diferente y que pueden salir adelante más rápido, ¿no? ¿Qué es una adicción? A ver, vamos a definir a la gente porque va a decir alguien, no, pues sí, dirán eso, pero yo no tengo adicciones a nada. Hay quien diga ahorita, ¿verdad? O yo me considero una persona que no soy adicta absolutamente a nada, a ninguna conducta, a ninguna persona, a ninguna sustancia. Pero a ver, vamos a definir qué es una adicción. Ok, tú bien lo determinaste ahorita, que las adicciones no se centran en nada más como que tenemos en la mente y nos han enseñado que una persona adicta es una persona que es adicta a una sustancia, a las drogas, al alcohol, ¿verdad? Entonces, estas personas pues ya como que ya hacemos un juicio sobre de ellas, porque así estamos acostumbrados, ¿no? A hacer ese juicio de que, pues es que no se controla, es que toma algo y pierde el control, etcétera, ¿no? Pero hay 3 tipos de adicciones diferentes, no nada más a las sustancias, sino a personas. O sea que por eso, por ejemplo, quiero darte un ejemplo rápido, hay personas que conviven o viven con alguien y tú dices, pues, ¿por qué está ahí? Si lo maltrata, pues, ¿por qué? O sea, ¿cómo es posible? O cortan y vuelven, o se divorcian y se vuelven a juntar. O sea, ¿qué pasa ahí en esas relaciones que decimos ahora tóxicas, ¿verdad? Que se han vuelto también muy de moda. Y realmente sí hay una parte química en el cerebro donde
por alguna razón, siempre se hacen las cosas por una ganancia, esa persona es adicta al comportamiento de la otra. Ya. Y regresa, inclusive puede cambiar hasta de pareja y la pareja es muy similar con esas conductas a la o sea, anterior. ahí hay una adicción a la conducta. A la persona. A la persona. A la persona. Y la conducta de la persona. Y la conducta viene incluida, Sí, obviamente, ajá. pero es a las personas a lo mejor tóxicas en su vida y que no, porque son estas personas que dicen, es que porque siempre me encuentro el mismo novio, o porque siempre mis amistades son así, o porque si mi jefe siempre abusa de mí, o sea, este tipo sí. de situaciones con las personas. Con las sustancias es diferente, ¿verdad? Obviamente, porque pues es muy fácil de ver, ¿verdad? Si es a la comida, si es a la bebida, si es a ciertos tipos de, pues hasta suplementos, hasta todo eso así como en exceso, tal, o sea, sí. ¿no? O sea, todo en exceso de un consumo externo hacia por medio de nuestra boca, por así decirlo, es a las sustancias, ¿no? Okay. Bueno, boca, te lo puedes inyectar, lo puedes oler, ¿verdad? O sea, Sí. etcétera. Pero todo esto también es. Y a las conductas, ¿verdad? Que es ¿verdad? Es este control, es esto que ahorita se habla mucho de la codependencia, ¿no? Ok. Y aquí ya también entre las conductas también está la ludopatía, está el workaholic, está la vigorexia, el que es demasiado extremoso su comportamiento al ejercicio, sí. ¿verdad? Pero una adicción, entendámoslo así, es cuando se convierte en una adicción, cuando a ti te afecta, pero también afecta a tu entorno. Ok. Si no le afecta a tu entorno, muy probablemente, pues a lo mejor estés afectándote tú, pero bueno, al darte cuenta, pues puedes cambiar la conducta. Pero ya cuando afectas a tu entorno. Ok, sí, porque hay ejemplos y con esto queda claro, de gente que, por ejemplo, juega, pero Ajá. no es ludópata. Ajá, Entonces sí te correcto. afectas a ti mismo porque afectas tu cartera, porque Sí. estás perdiendo tu tiempo, porque tal, pero no estás afectando el entorno, entonces no eres ludópata. Ajá. Ahí, ¿no? La gente que es adicta, decíamos ahorita, al ejercicio, que uno a veces se mete en la cabeza, como dicen que hay que hacer ejercicio en la vida y es más saludable, pero todos los excesos son malos. Sí, o sea, sí, es correcto. pero como debe ser, no Exactamente. 3 horas, 4 horas en el gimnasio, porque eso ya es una adicción. Bueno, y a lo mejor si Probablemente. vives sola y no le das cuentas a nadie y tienes un trabajo que te da la oportunidad de estar 4 horas en el gimnasio, pues bueno, pero sí te va a afectar a lo mejor después en los huesos, en los músculos, en Sí, algo, que al ¿verdad? final, O sea, pues como todos son malos. Vamos a hacer una pausa y antes de irnos a la pausa, licenciada Lourdes Garza, nada más dime algo. ¿Todas las adicciones son malas? ¿O hay adicciones buenas? Yo creo que como ya una adicción está complementada en todas nuestras investigaciones, ¿verdad? Tanto psicológicas como psiquiátricas, ¿verdad? Una adicción no es que sea mala, es que sí va a acabar en un momento dado con tu entorno de alguna manera, o sea, vas a perjudicar a alguien o te va a perjudicar eso a ti. Entonces, por eso, pues no podemos decirles malas porque por algo están ahí, pero no quisiera encasillarlas como malas, sino yo creo que también estas conductas vienen a enseñarte más sobre de ti, ¿no? Y al aprender más sobre de ti, puedes cambiar estas conductas sin ningún problema. Pero que al final estés consciente que van a traer una consecuencia. Que a lo mejor la consecuencia es la que sí va a ser la mala. Definitivamente, mucha gente por eso llega a pedir ayuda, porque ya está en un fondo, ¿no? Ajá. Y de dolor o de pérdidas o etcétera, y entonces es cuando se acerca a pedir ayuda. Ok, perfecto, ahí nos queda ya más claro. Entonces la consecuencia es lo que sí puede ser lo malo al correcto. final del día. Hacemos una pausa y regresamos con más de estas confidencias cuando el control nos controla, y hoy está con nosotros la psicóloga Lourdes Garza para hablar de este tema. Ya volvemos. Muchísimas gracias, ya estamos de regreso con más de estas confidencias, hablando sobre las adicciones. Decíamos ahorita, Lourdes, que hay adicciones hacia las conductas, a las personas, a las sustancias. ¿Dónde encasillamos o dónde acomodamos la adicción hoy día a las redes sociales? Es que de verdad ya el mundo se está convirtiendo, ya hacen memes de esto, ¿no? Como que estamos todos modo zombie. O sea, exacto, sales sí. y vas agachado y te das contra el vidrio, a veces de un establecimiento, gente que va y choca, porque no te puedes, o sea, soltar del celular, de las redes, del correo, de estar pendiente. ¿Dónde embona esta adicción? Pues en una conducta, o sea, porque al final es una conducta, sí, hay un aparato de por medio, ¿verdad? Que nos hace sentir como que estamos acompañados o que puede hasta determinar nuestra vida. ¿Cuántas veces
ni siquiera estamos pensando en comprar algo, pero si lo vemos en redes sociales ya lo necesitamos. O sea, o cuántas veces determina mucho el hecho de estas nuevas, hasta se ha creado hasta un nuevo lenguaje por las redes sociales de que es que me dio FOMO no aparecer en la en la foto donde aparecieron todas mis amigas, o es que yo veo a esta familia que está muy contenta y entonces o las comparaciones. Sí, también, exacto. O sea, ¿por qué yo no puedo tener lo que ella tiene? O ¿cómo es posible que tenga una vida tan buena? Yo siempre les digo a mis pacientes cuando sí me dicen que están muy, muy encasillados en esta situación con el celular y que dicen, es que no lo puedo soltar, es que es lo que me tiene y es lo que me mantiene mi vida. Y aparte, ahí tengo mi agenda, ahí tengo mis pendientes que hacer. Ahí hasta tengo tus recuerdos de todo. hace 10 años, es 20 correcto. años. Sí, o sea, tienes toda una vida en un aparato y vaya, es como mediar, ¿no? Y yo siempre les digo, bueno, a los niños pequeños, yo creo que entre menos los expongas a esto, pues sería lo mejor. Y bueno, a mí me llamó mucho la atención que uno de los creadores, ¿verdad?, de estas redes sociales, a sus mismos hijos ni siquiera les da celular. Ajá, exacto. Entonces, porque sabía lo que estaba haciendo. Saben lo que provoca, ¿no? Sí. Ahora, no a todas las personas les va a afectar igual, no, por eso veíamos ahorita que no todas las personas por hacer cierto tipo de conductas o tener cierto tipo de formas de ser, va a ser adicta, no, ¿verdad? Pero sí, pues claro, esto de las redes sociales es como que desconéctate tantito. Yo, te soy honesta, o sea, yo tuve que borrar TikTok, o sea, de plano. Y el TikTok me servía mucho para hacer reels, para hacer muchas cosas, o sea, me ayudó en su momento muchísimo y subí mucho contenido a través del TikTok, porque tenía mucho más oportunidad y estaba más amigable que un Instagram en ese momento. Y bueno, llegó un momento en que sí, pues es el scrollear, ¿verdad? Scrollear. Y ya cuando me daba cuenta ya había pasado una hora y yo no puedo ser y tengo muchas cosas que hacer, o sea, ¿qué voy a hacer? Dije, ¿sabes qué? De perdido esta red social que no me aportaba mucho realmente a mi carrera, que yo soy psicóloga. Yo dije, no tiene nada que hacer ya en mi vida, se va. Y se fue. Pero entonces ahí es uno armarse de valor como para cualquier adicción, pero lo más importante para dejar de ser adicto o adicta a algo es estar consciente, es aceptar que tienes un problema, que tienes esta adicción y actuar en consecuencia. Sí. Ahora, hay veces en que pues puedes salir adelante, ¿verdad? Sí. Tú programándote, ¿verdad? Es lo que te decía yo, que hay muchas personas que nacen con estas herramientas ya como incluidas y este discernimiento que pueden hacerlo, ellas propias, estas personas, y pueden salir adelante, ¿verdad? Simplemente dices, ok, le voy a bajar, si estaba 2 horas en el celular, pues ahora voy a estar 1 hora, o 1 hora y media, ¿verdad? Sobre todo es hacer conciencia y lo primero pues es aceptar que tienes un problema, porque la situación que nos lleva a tener una adicción, por lo general es a nivel inconsciente. Las adicciones viene de la palabra de sin, dicción, hablar. La palabra adicción es sin hablar, pero ¿cómo determinamos esa palabra como algo súper malo, sí, satanizadísimo? Porque ¿verdad? lo ligamos a, como decíamos ahorita, y no solo es eso, la palabra adicción, a las sustancias, ¿no? Exacto. A las drogas y al alcohol mayormente ahora sí que esta palabra se une, ¿no? De ahí la sacamos, o vemos que esa es como la raíz principal. ¿Cuál dirías tú que es la adicción más grande que tienen los seres humanos? Ay, pues bueno, es que yo creo que la adicción más grande que uno podría tener es la que no lo deja vivir bien. O sea, porque pues cada quien puede tener a lo mejor una determinada conducta que lo lleve a tener una adicción muy complicada o alguna sustancia que lo hace no pensar, ¿verdad? O alguna persona que tiene cerca y realmente ni siquiera puede estar bien porque siempre está pensando en el otro. Esta es la codependencia. Es codependencia. La codependencia es vivir la vida de los demás y no vivo la mía. Porque está más fácil vivir la vida de los demás que enfrentar la mía propia. La tuya propia. Pero entonces, otra vez, repetimos nada más, la adicción más grande que tú consideras como psicóloga y después de ver tantos casos de personas que tienen adicciones, sería lo que no te hace estar bien. Exacto. Adicción a lo que no te hace estar bien sería la más grande, que engloba muchas cosas. Que engloba bastantes, o sea, porque para ti a lo mejor puede ser, es que Lulu, ¿sabes qué? Yo
quisiera dejar el celular un poco, o sea, porque ya veo que me quita mucho el tiempo y es pérdida de tiempo, porque aparte me llena de ansiedad, porque veo que pudiera hacer más cosas, porque pues a lo mejor lo que me sale en el algoritmo es busca trabajo o sé más eficiente en el trabajo o cómo hacer más las cosas, etcétera. Entonces a ti te causa algo eso. Entonces tú dices, bueno, le tengo que bajar. Bueno, pues sí, hay que empezar a bajar el tiempo poco a poco. O sea, yo creo que así es pegarte. Y así como le hiciste tú de plano, ¿qué me de esto ya valió? Ya me está afectando. Yo dije, bye, TikTok. Bye, TikTok. O sea, yo dije, es que si ya no está, ya no lo busco. Oye, yo creo que esa es la adicción que a lo mejor mayormente comulgamos o convergimos todos los seres humanos en las redes sociales. Totalmente. Porque Ahorita ya, sí. A ver, hasta los niños que no deben de tener celular, como decíamos Sí. ahorita, y quien creó todo esto, a sus hijos no les Ni daba un siquiera aparato. les da un aparato. Ajá, entonces, o adolescentes. ¿A partir de qué edad puedes empezar a tener adicciones? Hablando de esto, justo. Pues mira, lo que pasa es que, bueno, yo como psicóloga que a veces ves, yo veo preadolescentes, yo no veo los niños, pero desde los niños te empiezas a dar cuenta que hay, por lo general cuando se tiene una adicción se tiene un trastorno de personalidad o psiquiátrico inclusive, acompañado, se le llama personalidad dual. ¿Por qué? Porque siempre una adicción tiene algo de trastorno, un trastorno de obsesivo compulsivo, pues obviamente, pues si yo tengo mucha obsesión por algo o soy muy intensa en algunas cosas, pues obviamente va a crear más fácil una adicción que alguien que no tiene un TOC, ¿verdad? Ok, o sea, pero puede ser una persona, ya nos tenemos que ir al corte, sí. pero desde niños, o sea, puede ser adicto, inconsciente, es que hasta un adulto está inconsciente a veces que es adicto a algo o a alguien. Sí. En niños no se puede considerar así como tal una adicción, es parte de su personalidad, digamos, tener un TOC, pero desde ahí vamos viendo que puede caer en una adicción de grande. Ok, sí, pero entonces ya una persona que puedes considerar que que tiene una adicción tendría que ser ya de la adolescencia en adelante. Es decir, cuando luego ya entran en una conciencia de que esto está mal, pero lo ahí sigo haciendo. Exactamente. ¿No? Muy bien, nos vamos al corte y regresamos con más de este tema. Cuando el control nos controla, qué complicado. Pero la buena noticia es que se puede salir de las adicciones de cualquiera, Lulu. De cualquiera, sí hay casos muy complicados. No podemos decir a todo que sí, pero yo creo que siempre está esa confianza y esa esperanza de que se puede cambiar. Muy bien, hacemos una pausa y regresamos con más de estas confidencias. Ya volvemos, no le cambies. Y estamos de regreso con más de Confidencias esta noche a través de Génesis 98.1 hablando sobre las adicciones, de cuando el control nos controla. Es que está bien padre el programa. Yo le dije a Lourdes, no vamos a alcanzar con una hora, pero estamos incluyendo las preguntas que más también quiere escuchar el público, Lulu. Perfecto. Decíamos ahorita que hay varios detonantes. ¿Qué nos hace caer en las adicciones? O sea, ¿qué hay verdaderamente detrás? Decías tú, siempre hay un trastorno, hay algo, o hay esas ganas de evasión, de evadir, por ejemplo, el dolor, el sufrimiento. Cuando alguien de repente cae en una adicción al alcohol, se dice que es porque a lo mejor terminó una relación amorosa, está en un duelo, en un dolor que no puede superar con nada, y un dolor muy grande también te puede llevar a caer en adicciones. ¿Qué más hay detrás? ¿Por qué llegamos a las adicciones? Bueno, sí siempre hay algo que lo determina. El temperamento y la personalidad de la persona siempre determina si tiendes más a las adicciones o no. Hay personas que no, ¿verdad? Es como decíamos al principio. Pero cuando sí determina algo, ¿verdad? Cuando ya hay una genética y el entorno se hace un match, ¿verdad? Junto con la persona, pues sí se puede caer más rápido en adicciones, porque la persona... Sí, o sea, como personas siempre vamos a buscar algo algo placentero, algo que nos haga que dentro de toda la cotidianidad que vivimos y todas estas, pues, necesidades que sí tenemos que cubrir y cubrirnos, ¿verdad? También se generan ansiedades, preocupaciones, inclusive estados depresivos, donde algo nos tiene que sacar adelante y es bastante común que busquemos dentro de algo, de alguna conducta, persona o sustancia que nos nivele un poquito, ¿no? Aunque no sea para siempre, aunque sea por poco tiempo, por pequeños lapsos, con eso tenemos, o sea, y el problema aquí es que como sí nos dio ese efecto, entonces lo seguimos buscando y lo seguimos buscando y lo seguimos buscando porque
o por ahí me fugué, o por ahí sentí rico, o por ahí sentí paz, o por ahí sentí algo de tranquilidad. Si ves el resultado de lo que buscabas y dices, aquí me quedo. Exacto. Pero siempre hay un factor emocional, psicológico que suele estar en la raíz, ¿verdad? Exactamente. Siempre. ¿Cómo Siempre. influye justo la infancia y el entorno familiar en este desarrollo de adicciones? En todo. Es la base. Lo determina totalmente, porque hay personas que pueden tender a las adicciones, pero a lo mejor el entorno fue tan bueno y tan cuidado y las necesidades se cubrieron a tal grado que pues ya no tuve que buscar por otro lado para poder más o menos mediar. Qué importante eso para los padres que nos están escuchando, tanto papás que van ahorita en su coche, los hombres, también los padres, las mamás, o sea, porque sí hay que estar pendiente, y toco este tema porque son muchos padres de familia los que escuchan, y con nuestros hijos, o sea, cubrir esas necesidades afectivas, sobre todo emocionales, de amor, de escucha, de estar presentes, porque entonces ahí llega esta parte de la ausencia, del dolor, del con que suplo a lo mejor esto, y entonces es cuando en los adolescentes puede llegar a afectarse a través de una adicción. Claro, porque en la etapa de la adolescencia, a nivel psicológico, se determina como hasta una psicosis de la persona cuando pasa por este ciclo o etapa de la vida, ¿no? Por eso es complicada una adolescencia, porque las hormonas están vueltas locas, a nivel cerebral hay muchos cambios químicos, entonces pues es una etapa muy importante, ¿no? Ahora, también tranquilizar a los padres, quisiera yo, ¿verdad? Que es lo principal, porque es muy complicado tener a lo mejor 2, 3 hijos y saber exactamente las necesidades de esos 2, 3 hijos, pues tienen necesidades diferentes y hacemos lo mejor que podemos. Yo lo que creo es que pues es estar al pendiente de cualquier situación que noten en algún adolescente, de si ven que de repente, pues, es muy, las características de un adolescente son muy comunes, ¿no? De que se aíslan, de que no quieren, ya cierran su cuarto, ya está con llave, y entonces el papá empieza a batallar con eso, o la mamá, y dices tú, es que ¿cómo le hago? Pues si se aparta, o sea, pero también porque es parte de ese crecimiento y esa necesidad del adolescente de individualizarse. De tener su espacio, puede ser natural, pero hasta dónde no somos invasivos y sí podemos meternos ahí. Sí, es correcto. ¿Qué consejo les darías, Lourdes? O sea, a quien está escuchando, porque sí te da mucho miedo. Claro. Cuando tienes un hijo adolescente y hablando de adicciones, que no vaya a buscar el refugio ahí. ¿Qué hace? Claro. Pues estar observando. Okay. O sea, el acompañamiento de papá y mamá es súper importante, pero no el desborde sobre de ellos, porque entonces ya, como tú dices, hay una invasión. Pero claro que si notamos una conducta que no sea algo que nos esté dando paz, creo que eso sí lo tenemos, ese sentido extra, los papás que tenemos con nuestros hijos y que los conocemos, ahí nos vamos a poder dar cuenta de, ¿sabes qué? Es que no estaba pasando esto, es que estaba bien en calificaciones y de repente no, es que, ¿sabes qué? Estas personas que trae a la casa algo me dice, o sea, es que llegó oliendo raro, o sea, todas estas conductas no pasarlas desapercibidas, porque es difícil, sé como papás, enfrentarse a algo que dices, si me llega con la noticia de esto, no sé qué voy a hacer, me voy a morir. O sea, de verdad es algo complicado para un papá, pero es preferible enfrentarlo lo más pronto posible y es nada más estar al pendiente de ellos. Y como en lugar de preocúpate, ocúpate, sí, ¿no? O sea, de sí estar al pendiente, porque muchas veces se dice que el entorno cercano, sin darse cuenta, refuerza las conductas adictivas. ¿Cómo no caemos en esto? Pues mira, es difícil porque no puedes estar con el adolescente todo el día, pero sí darle de tu conocimiento, hablarle de tu propia adolescencia, cómo la viviste, cómo la pasaste, hacerles ver que los entiendes, que hay una empatía, ¿verdad? Y que siempre vas a estar ahí para escucharlos, esto de escucharlos también sin hacerles un juicio, o de nada más darle la clase, eso también el adolescente se borra lo que hay en su mente ya en el momento ya que donde les están dando una clase. Entonces, yo creo que es más bien como escucharlos, porque a veces necesitan ser escuchados, nada más, si que des tu opinión. Y ya.
Así, ya, darles ese espacio. Vamos a hacer una pausa, regresamos porque también vamos a hablar ahora del terreno laboral. ¿Qué pasa cuando una persona ha sido adicta y de repente lo comunica en su currículum? En Estados Unidos pasan buenas cosas, no es así en México, ¿no? También vamos a hablar de esto y de mucho más de cómo se sale, los pasos a seguir, porque para eso está con nosotros la especialista Lourdes Garza, porque sí se puede dejar mayormente casi todas las adicciones a cualquier cosa, persona, sustancia, o conducta, mayormente, decía ahorita la especialista. Vamos a regresar para que nos diga cómo se puede, cómo se logra salir de las adicciones. Al volver aquí en estas confidencias. Gracias, estamos de regreso con más de estas confidencias esta noche con un programa muy interesante hablando sobre las adicciones, cuando el control nos controla, y estoy hablando con mi invitada, la psicóloga Lourdes Garza. Lourdes, hay una asociación que por todos es bien conocida, que es Alcohólicos Anónimos, que fue fundada en Estados Unidos, en Ohio creo, ¿verdad? En 1935, decíamos ahorita. Aquí está un ejemplo claro de cómo se le hace o se le ha hecho el bien y se han salvado tantas vidas de tantas personas a través de esta asociación, porque ha dado resultado en diversos lugares en el mundo. Vamos a mencionar algo importante también, que es la adicción que causa mayor número de muertes, no es la adicción a las drogas como cualquiera pudiera pensar, es la adicción al alcohol. Exactamente. Y existen asociaciones como Alcohólicos Anónimos, que yo creo que es la number one, ¿no? La más conocida en el mundo, que ha salvado a muchas personas desde 1935. ¿Cómo es que sí funciona y cuál es la filosofía y cómo se maneja para dejar las adicciones, entre estas la del alcohol? Exactamente. Bueno, mira, ahorita que hablábamos entre una y otra cápsula, ¿verdad? De lo que decíamos era que la gente busca ya ayuda, ¿verdad? Cuando uno tiene una personalidad adictiva, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Busca ayuda, pero cuando ya perdió algo muy fuerte le pasó en su vida, se quedó sin casa, se quedó sin familia, se quedó sin empresa, se quedó sin dinero. O sea, ahí es un tocar fondo y es cuando busca la ayuda. Porque antes de eso, la misma personalidad alcohólica es como que yo puedo solo, yo siempre salgo adelante, yo sé todo, los demás no saben. O sea, es una personalidad muy fuerte la de un alcohólico. Entonces, es muy difícil que busquen ayuda. Tienen que perderlo, ese es todo. Ahora, que si todos los alcohólicos se pueden recuperar, pues a veces hay muchísimas historias de éxito, definitivamente, que yo creo que es ahí donde tenemos que enfocarnos. Hay unas personas que no va a haber una historia, ¿verdad?, que acabe en algo satisfactorio. Sin embargo, yo creo que nunca se pierde la esperanza en esto. Nadie sabe, ¿verdad? Entonces, esta filosofía de vida que tiene AA es estos 12 pasos que sigue. Sí pueden salvar vidas, está comprobado a nivel mundial, millones de vidas diariamente se salvan por esta asociación. Estos grupos, esta terapia grupal que se genera aquí es algo increíble. Aparte, los costos son muy bajos, o sea, es más, no tiene costo, es una séptima que se le dice, ¿verdad? Es como si vas a la iglesia y pones algo en la canasta y nadie sabe cuánto vas a poner. Bueno, así es lo mismo, es para que se ayuden la misma agrupación, ¿verdad? Es para fines de ellos mismos, no es para hacerse famosos ni nada, pero de verdad es algo que ha cambiado vidas. Entonces, si alguien necesita ayuda y dicen, es que yo no puedo pagar un psicólogo, yo no puedo pagar alguien que me saque adelante, o sea, estoy de acuerdo, hay muchas personas que no pueden, pero estas asociaciones, estos grupos para eso están, para ayudar al que sea. Todos son bienvenidos mientras acepten que tienen un problema con la bebida o con alguna sustancia. Es que lo platicábamos fuera del aire ahorita. Yo creo que no hay mejor red de apoyo ¿no? Que alguien que está viviendo lo mismo Totalmente. Que tú, porque se va a identificar, porque vas a escuchar historias. A veces creemos que lo que nosotros vivimos es lo peor en el mundo y que nadie está pasando por lo que tú vives ahorita, porque entonces caíste en esto, porque tenías mucha depresión, porque te divorciaste, porque te corrieron del trabajo. Y cuando te sientas en estos lugares de red de apoyo y escuchas unas historias donde hay personas que ya perdieron a lo mejor a un hijo, ¿qué tal? Dices, híjole,
hay cosas peores, soy bendecida, no es tan grave lo que me pasa, entiendes de otra manera y entonces empiezan a conversar, que eso es una terapia maravillosa, a terapéutica, a platicar y apoyarse, esto es bien importante. Y decíamos ahorita justamente que es la adicción que mayor número de muertes provoca en el mundo, el alcohol. Sí. Y se sabe en porcentaje, licenciada, de cuánta gente, no sé, ¿quién es más sí? adicto, hombres o mujeres? Pues yo creo que ahorita está muy a la par. Está a la par. Pero yo creo que si lo googleamos, bueno, la inteligencia artificial nos puede decir de cuánto estamos hablando, muertes a nivel mundial, sí, ¿verdad? Por el tema del alcohol, porque al final es la droga que está pues aceptada, ¿verdad? Y está legalizada. Está legalizada y todo el mundo puede comprar alcohol donde sea y tomárselo. Totalmente. Y así hasta que aguante. Totalmente. Entonces, esto hace que sea una droga que esté más a la mano de todo el mundo, que no se vea mal, ¿verdad? Consumirla y que si se nos pasa tantito pues podemos, ¿verdad? Provocar, no sé qué dice. Uy, está gravísimo. Mi cara lo dijo todo, sí, ¿verdad? Ya te vi que te asombraste. Según la Organización Mundial de la Salud, nos está informando aquí en producción, ¿no? Se estima que más de 3 millones de personas mueren cada año. Esto es debido al consumo nocivo de alcohol, siendo los hombres la mayoría de estas víctimas. En cuanto al alcohol, esta cifra representa aproximadamente 5.6% de todas las muertes a nivel mundial, afectando desproporcionadamente a las personas jóvenes y de la mediana edad. Así es muy triste. Entonces, aquí nos queda muy claro algo. Esta adicción, obviamente, yo creo que todas las adicciones deben de ser atendidas y entre más temprano será mucho mejor el resultado. Yo creo que sí, como te decía, la palabra adicción lo dice, sin dicción, hablar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hablamos, sí nos sanamos. O sea, es definitivo. Cualquier terapeuta te lo puede decir y tú lo vas a entender cuando puedas hablarlo. A veces no es un terapeuta, a veces es alguien de nuestra confianza, algún amigo, algún padrino, algún sacerdote. O sea, con el que nos podamos expresar de algo que sea a lo mejor que nos esté carcomiendo por dentro y que realmente esté pues enfermando nuestras emociones, porque realmente las enfermedades, ¿verdad?, de las adicciones vienen de algo emocional, mucho más que, vamos a decirlo así, químico. Se junta todo, ¿verdad? Sí. Pero la enfermedad está en las emociones. Está en las emociones. Así es. Es lo que te hace caer en una adicción. Es correcto. Lo que va a detonar en una adicción. Muy bien. Bueno, pues tenemos que irnos a la pausa y regresamos para despedir este programa. Hay un mundo de preguntas en torno a este caso, a las adicciones, pero ya lo decía la psicóloga Lourdes Garza. Lo más importante también es hablarlo, aceptarlo, ¿no? Y hablarlo, porque eso te va a ayudar muchísimo más en este proceso. Hacemos una pausa y regresamos con más de estas confidencias ya en la recta final del programa, hablando sobre las adicciones. Cuando el control nos controla. Ya volvemos. Muchísimas gracias. Estamos en la recta final ya de estas confidencias a través de la radio en Génesis 98.1 y hoy hablando sobre las adicciones, cuando el control nos controla. Ahí está con nosotros la licenciada Lourdes Garza. Llegamos a la recta final de este programa, licenciada Lourdes, y quedan muchas preguntas. Y en conclusión, las adicciones conductuales y a las sustancias son más que un problema individual. Comentamos también este punto, constituyen un desafío colectivo que nos recuerda que la salud emocional no se sostiene en el aislamiento, sino en la construcción también de entornos conscientes, empáticos, resilientes. Solo a través del reconocimiento, la empatía y la búsqueda de alternativas sanas se puede restaurar la armonía personal y con ella el entorno en el que vivimos. Y que sí hay esperanzas, decíamos ahorita, de poder salir de cualquier adicción. Y me encantaría que nos despidiéramos con esto, licenciada Lourdes, esos 12 pasos a seguir que tiene como filosofía la Asociación Alcohólicos Anónimos y que ha salvado a tantos millones de personas en el mundo. ¿Cómo alguien que nos está escuchando hoy, que tiene conciencia, que dice, no, yo ¿para qué me hago? Yo sí tengo una adicción a el alcohol, o yo sí tengo una adicción a la droga, o tengo una adicción al juego, a la comida, a las personas, a las redes sociales. Esos 12 pasos de Alcohólicos Anónimos los podemos implementar para salir de adicciones como estas que acabo de mencionar. Es correcto, como yo te comentaba, es nada más cambiarle, en lugar de decir soy adicta al alcohol, soy adicta al ejercicio, soy adicta al trabajo, soy adicta al celular, soy adicta a las personas tóxicas, soy adicta a algo, ¿no? Entonces,
es nada más cambiarle, Ujú. pero la realidad es que el tema de adicción es buscar este efecto placebo, aunque sea muy temporal, Sí. o sea, va a durar poquito, pero eso me hace como restablecer un poquito esta vida tan complicada que a veces tengo o que tengo que sobrellevar, ¿no? Entonces, pues por eso el ser humano busca, o sea, es una búsqueda en algo que a lo mejor está equivocado, pero que sí de perdido me da un efecto placentero por momentos, ¿verdad? Entonces, que me va a llevar a consecuencias complicadas, sí puede llevarte a consecuencias complicadas, inclusive la muerte de los demás, o sea, porque pues si yo me altero con mucha bebida, pues puedo provocar hacer un accidente fatal, ¿verdad? ¿Cuáles serían estos 12 pasos a seguir? Mira, los 12 pasos, o sea, te podría explicar cada paso, pero no vamos Ya a se llevar nos acabó el programa. todo el programa, pero bueno, yo los invito a que puedan meterse a las redes a googlear. Estos 12 pasos son maravillosos, hay explicaciones de estos 12 pasos. Estos 12 pasos a seguir, si los sigues como tal cual se llevan junto con tu grupo de apoyo, estos grupos de Alcohólicos Anónimos, hay 100% de probabilidades que tienen la esperanza de superarlo. Okay. O sea, ¿por qué? No lo digo yo así por nomás, porque ya hay números también, así como encontraste los números de muertes ocasionados por el abuso del alcohol, también hay muchísima gente, muchísimos testimonios de gente que le cambió la vida, los 12 pasos, ¿no? Entonces, estos 12 pasos, obviamente, los primeros 3 pasos están muy a poder soltarlo, a este ser superior de nuestro entendimiento. No tiene nada que ver esto con religiones. Cualquier persona, inclusive atea, puede acercarse a estos grupos, y ahí mismo los mismos integrantes de este grupo los ayudan a entender a su poder superior de su entendimiento, porque es importante creer que algo más fuerte que uno mismo puede ayudarte. Claro, y sobre todo cómo implementarlos y Exacto. todo, pero ya estando ahí. Nada más me gustaría despedirnos con esto, digo, para que lo tengan como ahí en mente, yo podría con eso, tal. Claro que no hay como mejor pedir ayuda y acercarte, eso va a ser lo mejor, claro, porque la constancia es la que va a ser el resultado. Totalmente. El que estés ahí, que tengas esta red de apoyo, pero que vayan teniendo ese conocimiento de esos 12 pasos que se siguen en Alcohólicos Anónimos. Totalmente. Para dejar las adicciones. ¿Cuáles son? Sí. Bueno, los 12 pasos en sí, o sea, no o los que te acuerdes, ¿no? Bueno, los primeros, como les digo, es soltarnos, soltar a Dios. ¿Sabes qué? Yo entiendo que yo no puedo con esto que tengo, ¿verdad? Y al soltarlo, pues yo ya estoy diciendo, a ver, estoy en tus manos. Que estoy en manos de alguien superior a mí y que sé que me va a ayudar. Uh-huh. Ahí están los 12 pasos, ¿verdad? A ver, es que de repente sí es difícil memorizarlos todos, ¿no? O sea, pero digo, los hacemos a veces inconscientemente, de verdad, te los así, resumo así rapidito. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol o cualquier acción que nos lleve a una adicción, y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables, o sea, ya no podíamos con nosotros mismos. El segundo paso es llegar a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. ¿Por qué? Porque perdemos el sano juicio, y sí es importante creer que algo más, o sea, no, como tú le quieras llamar, algo más fuerte que yo puede ayudarme a salir adelante. Decidimos poner nuestra voluntad, y el tercer paso es decidimos poner nuestra voluntad y nuestras vidas al cuidado de Dios, como lo concebimos. Habla aquí de Dios, pero es un poder superior de tu entendimiento. Entonces, el cuarto paso, aquí está muy padre, porque aquí es donde empezamos a trabajar. Ya con los humanos a nuestro alrededor y con nosotros mismos. Con tus propias herramientas. ¿Verdad? Primero es con nosotros mismos. Hicimos un minucioso y audaz inventario moral de nosotros mismos. O sea, saber quiénes somos, aquí es el autoconocimiento, y aceptar cómo somos y quiénes somos, ¿verdad? Y después de ahí, el quinto paso es admitimos ante este poder superior de nuestro entendimiento, y ante nosotros mismos y ante otro ser humano, por eso son los grupos, la naturaleza exacta de nuestras fallas. O sea, aquí ya estoy aceptando contigo que ya sabes que yo la regué, Coranelda, y hice esto y volví a hacer esto, y a lo mejor recaí y necesito ayuda. Aceptar, ¿no? Que puede haber alguien más. Y después, el sexto, estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios o este poder superior nos librase de todos estos defectos de carácter, porque al final es un defecto de carácter. El séptimo es le pedimos humildemente que nos librase de nuestras faltas, a este ser superior.
hicimos una lista, en el 8º paso, hicimos una lista de todas las personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestas a reparar el daño. A veces esas personas ya no existen, pero podemos tener esa intención y hasta hacer en cartas, o escribir o en alguna forma, pues sanar, y son ¿verdad? Una motivación también. Exactamente. El 9º paso, reparamos directamente a cuantos fue posible el daño causado, excepto cuando al hacerlo implica perjuicio para ellos o para nosotros. O sea, si vamos a perjudicar a alguien por acercarnos y pedirle perdón a algo, pues no lo hacemos, ¿verdad? Pero vamos como digiriendo estos pasos ahí. En el grupo, con alguien que nos acompañe, siempre hay un padrino, una madrina que puede dirigirnos, alguien que ya tiene tiempo ahí en el grupo y que puede ayudarnos. Y después el 10º paso, continuamos haciendo un inventario personal y cuando nos equivocamos lo admitimos inmediatamente. O sea, esto de darnos cuenta conscientemente siempre, todos los días, qué puedo cambiar, qué es lo que yo te decía, porque hay personas que no tienen adicciones porque tienen este juicio bien conectado al discernimiento y pueden cambiarlo. O sea, pueden cambiarlo. Ya, ¿sabes qué? Ya me estoy sobrepasando con las horas en el teléfono, lo tengo que dejar. Sí. O sea, y hacen los cambios, ¿no? Entonces, aquí te enseñan a luego discernir para ver qué es lo que tengo que cambiar para estar mejor, ¿verdad? El 11º paso, buscamos a través de la oración o la meditación un mejor contacto con este poder superior de nuestro entendimiento, como lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. Y el 12º paso, habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Muy bien. Esos son los 12 pasos. Pues nada sencillo, y a veces se dice que solo llegas, pero en equipo llegas más rápido. Sí. Y entonces hay que buscar esta red de apoyo. Les recordamos que este programa se hace desde Monterrey para cualquier parte del mundo en plataformas digitales y que hay muchísimas asociaciones de alcohólicos anónimos y que te ayudan a rescatarte ya, a sanar cualquier tipo de adicción, como decíamos ahorita, a las sustancias también, en este caso en Alcohólicos Anónimos, a las drogas, al alcohol, incluso a la comida también, a las redes sociales, me decías, a una conducta, también aplica ir aquí a esta asociación. Fíjate que o hay otra. Podrían buscarlas, a veces hay hasta por Zoom, juntas, sí. O sea, hay manera de ayudar a todas estas personas. El chiste es querer, aceptar, estar consciente. Sí. Muchísimas gracias. ¿Dónde te encontramos, licenciada Lourdes Garza? En Instagram, como sic.elemental. Ahí estoy a sus órdenes, doy terapias en línea, y pues bueno, y también les puedo hacer recomendaciones de lo que necesiten. Así como lo están escuchando, SIC, o sea, PSIC.L, la letra L, mental. Ajá. Así está en Instagram y en Facebook, Lourdes Garza. Sí. Gracias por tratar este tema que me parece de suma importancia, más también para las mamás, para los jovencitos, para los adultos, para todas las personas que a veces inconscientemente podemos llegar a caer en cualquier tipo de adicción. Sumamente interesante. Gracias, Lourdes. Gracias a ti, Coranela, por invitarme. Igualmente, un gusto tenerte por acá. Gracias principalmente a todos ustedes por lo más valioso que nos dan, que es su atención. Gracias a Abraham Romero, gracias Montse Dávalos, José Lopaisano, y soy Coranelda González. Recuerda que tú y yo tenemos una cita la siguiente semana aquí en Génesis 98.1.